Muy buenos días con todos. Las integrantes de este equipo son Catherine Carrasco, Kathleen Cervantes, Loren Palomino y la que habla Harumi Sosa. En el contenido de este video podremos visualizar y aprender un poco más acerca de concepto y reseñas históricas, relación cerebro y conducta, la biología, características fundamentales de los seres vivos, células, tejidos y órganos. Para empezar, debemos saber que el estudio de las bases biológicas de la conducta supone un nexo de unión entre dos disciplinas, la psicología por un lado y la biología por otro. En este sentido, supone el estudio de la conducta y de los procesos mentales de los individuos, atendiendo a sus componentes biológicos. Este acercamiento al estudio del comportamiento humano no pretende explicar por sí solo la totalidad del mismo, ni obviar el papel que desempeñan otros factores, como por ejemplo los ambientales, en su determinación. Por el contrario, pretende dar una visión del comportamiento que ha de ser entendida dentro de su perspectiva más global. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, comenzamos con conceptos y reseñas históricas. Comencemos con el objetivo. Precisamente es presentar los principios fundamentales del estudio de la conducta desde una perspectiva biológica. En concreto, en ella se abordará el estudio de los mecanismos que parecen estar implicados en la regulación del comportamiento, como los genes y las hormonas. También se analizarán aspectos relativos al origen, evolución y al valor adaptativo de diferentes comportamientos, como la reproducción, el comportamiento sexual o las interacciones sociales. Finalmente, se abordará el estudio de comportamientos más complejos como la cognición y la emoción. Breve desarrollo histórico. Vamos a comenzar con la hipótesis cerebral. Bien, es la idea de que el cerebro es el órgano biológico que controla y dirige el comportamiento y tiene sus inicios en épocas prehistóricas, encontrándose hallazgos de trepanaciones, lo que se le llama craneotomía. Rains de 2004. Continuamos con los egipcios. En el proceso de momificación extraían algunos órganos, corazón, hígado, vaso, etc., y los guardaban para el otro mundo. En cambio, el cerebro era desechado. En el segundo milenio antes de Cristo, Edwin Smith encontró un papiro de corte quirúrgico, en donde contiene descripciones de varios casos clínicos. Empédocles indicó que el corazón era el asiento del alma. Aristóteles concordó con él y además indicó que el cerebro servía para enfriar la sangre. Por otro lado, Hipócrates, a través de múltiples observaciones de patologías relacionadas con parálisis, convulsiones y deterioros del habla, pudo inferir la especialización del hemisferio derecho para el lenguaje. Tenemos a Galeno, quien en vida fue médico romano. Pensaba que en los ventrículos cerebrales se ubicaban el pensamiento y otros procesos psicológicos, y esta idea duró hasta la Edad Media. Continuamos con frenología. Comenzamos con la primera teoría, que es localizacionista, de Frank Joseph y Johann Casper. Ellos proponen que la corteza cerebral es lo que caracteriza al hombre y los mamíferos. Las facultades morales e intelectuales son innatas y se localizan en áreas de la corteza, y que la mente es una función del cerebro. Continuamos con la teoría holística. Jean-Pierre Flourens, quien fue antilocalizacionista, estudió el cerebro mediante lesiones provocadas en animales, para luego observar sus efectos. Indicó que no existe especialización de funciones dentro de la corteza. También tenemos a Santiago Ramón y Cajal. Dio a la célula nerviosa el nombre de neurona, unidad elemental del sistema de señalización del sistema nervioso.
descubre que el axón de una neurona solo se comunica con las dendritas de otras regiones especializadas, lo que se llama la sinapsis. Encontró que existen tres tipos principales de neuronas: sensorial, motora e interneurona. Karl Wernicke, neurólogo alemán, descubrió un tipo de afasia, donde estaba comprometida la comprensión del lenguaje. Indicó además que la corteza estaba compuesta de áreas o centros. Generó la hipótesis de síndrome de desconexión, en donde el daño se podría producir en el área de inicio o en las vías de conexión. Por consiguiente, tenemos relación cerebro y conducta. Así que vamos a comenzar. Nuestro cerebro nos define, procesa el mundo que nos rodea y determina cómo respondemos a los estímulos. En el cerebro suceden procesos como enamorarse de alguien, ser capaz de reconocerte a ti mismo o que un olor te recuerde a un lugar. Pero también tiene disfunciones provocadas por enfermedades, lesiones y deficiencias de desarrollo que afectan al órgano que nos hacen, incluso perder el sentido de la propia sección o nuestra capacidad para comunicarnos. Todos estos procesos tienen que ver con la neurociencia. Tengamos en cuenta que para ir más allá de la neurociencia debemos conocer el cerebro y la conducta. Comencemos con el cerebro. Sabemos que es la parte superior y más voluminosa del encéfalo. Esta está constituida por una masa de tejido nervioso y que se ocupa de las funciones cognitivas y emotivas, del control de actividades vitales como los movimientos, el hambre, etc. La conducta se entiende o se define como el conjunto de acciones que se lleva a cabo, puede ser humano o animal, y esta es la expresión de un comportamiento según en el entorno, la situación o en el contexto en el que estamos. Técnicamente, todo lo que hacemos es parte de nuestra conducta. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta de cómo está vinculado el cerebro con la conducta humana? Si bien es cierto, el cerebro recibe información e influencias externas e internas que permiten desencadenar las conductas más apropiadas en cada momento. Además, nuestro comportamiento conlleva consecuencias en el ambiente que pueden experimentarse como positivos o negativos para nosotros. Pero, ¿el cerebro cómo influye en la conducta del ser humano? Bueno, nosotros somos receptores de los mensajes emitidos por él, porque allí se crean los pensamientos que son tomados del medio exterior, ya sea por la parte visual, olfativa, gusto y tacto. Después de haber tomado aquellos conocimientos anteriormente mencionados, podemos concluir que efectivamente existe gran relación entre el cerebro y la conducta, y que a su vez ambos son dependientes el uno del otro. Continuamos con el misterioso mundo de la biología, donde encontraremos características fundamentales de los seres vivos, células, tejidos y órganos. Después de haber visualizado el video, podemos rescatar que la biología es la ciencia que estudia todos los organismos vivientes, describiendo y clasificando la forma, morfología, estudiando los fenómenos que se producen en su interior, biología celular, fisiología, y poniéndolos en relación los unos con los otros. Además, intenta poder explicar los diferentes modelos de vida y las características comunes para poder explicar el término de vida. Comencemos con las células. En biología, la célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Las tres partes principales de la célula son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. La mayoría de las reacciones químicas y las proteínas se producen en el citoplasma.
Tejidos. En biología, los tejidos son aquellos materiales biológicos constituidos por un conjunto complejo y organizado de células de uno o de varios tipos, distribuidas regularmente con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Un tejido puede tener referencias a dos cosas distintas. La primera hacia el hecho de partir a fibras textiles, mientras que la segunda a los tejidos biológicos, donde se explican brevemente a continuación. ¿Qué son los órganos? Órgano es el nombre que damos a los elementos funcionales del cuerpo y que muchas veces son físicamente distintos como los riñones, el hígado, el corazón. Todos ellos se definen por su forma y su ubicación en su cuerpo, así como por su función. Su estómago y el tracto gastrointestinal son dos órganos que procesan los alimentos. Los pulmones son también los órganos cuales intercambian oxígeno y CO2, y su corazón es otro órgano que funciona esencialmente como una bomba. El corazón es el centro del sistema cardiovascular y funciona como una bomba que aspira e impulsa la sangre para que éste llegue con oxígeno y nutrientes a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Los pulmones son el centro del sistema respiratorio. El hígado es el órgano más grande del cuerpo. El estómago es el centro del sistema digestivo, mientras que el esófago forma parte del sistema digestivo. Es un órgano tubular y está localizado en la región torácica. Tenemos a los riñones, que son parte del sistema urinario y son dos órganos del tamaño de un puño, aproximadamente. Estos están situados por debajo de las costillas, estando cada uno de ellos a un lado de la columna vertebral. Tenemos a la vejiga, que también forma parte del sistema urinario, y se trata de una víscera, un órgano hueco, que en este caso almacena la orina. Tenemos a los intestinos delgados y gruesos. Estos son dos órganos que trabajan de una forma coordinada para constituir una parte importante del sistema digestivo. Los ovarios son los órganos sexuales femeninos y por lo tanto forman parte del sistema reproductor. El útero es un órgano muscular hueco ubicado en la pelvis y que forma parte del sistema reproductor femenino. Continuamos con el vaso. Este es un órgano que forma parte del sistema linfático y por lo tanto del sistema inmune. Las páncreas es un órgano que forma parte del sistema digestivo y endocrino. La vesícula biliar. Su función es acumular la bilis, que es una sustancia sintetizada en el hígado. El apéndice, su función es albergar bacterias saludables. Se encuentra en la parte derecha del abdomen y se trata de una pequeña bolsa que está conectada con el intestino grueso. Los sistemas. Órganos y tejidos del cuerpo humano es fascinante. En nuestras primeras clases aprendemos sobre las funciones de las células, pero estas deben lograr niveles de organización cada vez más sofisticados para resultar en algo tan complejo como una persona. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas. Continuamos con los aparatos, que son conjuntos de órganos que desempeñan una misma función y más amplia que un sistema. Un sistema biológico es una red compleja de entidades biológicas irrelevantes. Los aparatos consisten de un conjunto de órganos y estructuras similares que trabajan a la par para cumplir con una función fisiológica específica en cualquiera de los mencionados seres vivos: el aparato reproductor, el aparato circulatorio, el aparato digestivo, entre otros. Muchas gracias por ver este video. Esperamos haberte ayudado y haber complementado más tus conocimientos. Muchas gracias.